Les estaba comentando un dato que a mí me llamó mucho la atención. El otro día, haciendo una entrevista, me comentaban que quien estaba manejando el negocio ahora mismo de los coyotes en la frontera sur, en la zona de McAllen, en Texas, era un grupo de venezolanos, de maracuchos, que han hecho el negocio, porque muchos de nosotros nos preguntábamos, ok, los carteles del narcotráfico actúan, el cartel de Sinaloa, el cartel Jalisco Nueva Generación, que son los que habitualmente están en ese área. Pero, ¿y qué pintan estas mafias? ¿Y cómo se apoyan? ¿Y cómo se ayudan? Señores, Cuba, Venezuela, Nicaragua, tiene dentro de los propios países grupos organizados para manejar el viaje. Usted llega a un tramo, ahí tiene que depositar a su familia. Pasa a otro tramo, ahí tiene que volver a hacer usted un giro a su familia. Y así es como está funcionando este negocio. Mi pregunta hacia ustedes es, sabiendo que esto está ocurriendo y que tristemente en México, muerto el perro no se acabaron las pulgas, sino que le salieron además garrapatas, porque se ha ido Andrés Manuel López Obrador, pero la señora que está ahora en estos momentos está más a la izquierda que el Che Guevara, y ella va a proteger a los carteles como hizo Andrés Manuel López Obrador. Con toda la honestidad lo digo, no tiene ninguna política clara de acabar con los carteles del narcotráfico que han tomado las instituciones con total corrupción e impunidad. No lo va a hacer. La pregunta es, ¿podría entonces el gobierno de los Estados Unidos decretar a los carteles del narcotráfico mexicanos como grupos terroristas para poder actuar directamente contra ellos? Sí, lo puede hacer, obviamente, pero no creo que va a ser tan fácil encontrarlos, identificarlos. No, los tienen identificados por años. De lo que sabemos, hay muchos datos que son imposibles. Te pongo ejemplos. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo hice la investigación del libro sobre el Chapo Guzmán, de la detención del Chapo Guzmán, todo lo que es el cartel de Sinaloa, que está en Culiacán, en todo lo que llaman el triángulo de Sinaloa, de Culiacán, etcétera. Ahí la Marina, o sea, el problema es que la DEA, el FBI han intentado operaciones, pero por una cuestión de territorialidad tienen que dar aviso a las autoridades mexicanas de que van a entrar. Y cuando les dan el aviso, desde la Marina mexicana hasta la Policía mexicana, les dan el agua 15 minutos antes de que se produzca la operación, y cuando hacen la operación se han ido. Sí. Sin duda es una conspiración que hay total entre todos estos grupos corruptos, pero los Estados Unidos, Trump ya lo ha dicho, que lo va a decretar, y no solamente eso, que va a decretar a estos grupos como organizaciones terroristas, los carteles, las gangas, los sindicatos criminales, pero también va a sellar la frontera. Tenemos que cerrar la frontera. Esa es nuestra frontera, no le pertenece a más nadie, es propiedad de los Estados Unidos. No existe un derecho a entrar a los Estados Unidos. Hay parol humanitario, eso va a continuar, pero lo que no va a continuar, estas caravanas y este descaro que ha habido, que lo que ha hecho es incentivar incluso a más personas a venir y también a expandir lo que es el sindicato criminal que está haciendo dinero de estas personas. Estas personas son víctimas, pero también, como dijo el gobierno federal, dentro de estas personas hay terroristas. Claro. Por lo menos 300 terroristas, estoy usando un número bajo, que se ha identificado por lo que es la Oficina de Seguridad Doméstica. Tenemos también asesinos, violadores. Entonces, todas estas personas también están entrando, los buenos con los malos. Y el perfil del individuo que está entrando, individuos solos, de una edad joven. Sí. A mí, por ejemplo, nos llamaba la atención, había cerca de 26.000 chinos que habían entrado solamente en lo que era al comienzo del año, en edad pues de entrar en el ejército, solos, vienen para acá, y nadie entendía exactamente cuál era el motivo. Cuando tú les preguntabas en la frontera, que les ponían un micrófono, desde el señor de Senegal hasta el señor de Argelia, que por cierto, este es otro tema, ¿cuánto le cuesta a alguien de esos países venir hasta Estados Unidos? Llegan hasta el aeropuerto del Dorado en Colombia, porque no les exigen visado. Ya esos vuelos, usted va al aeropuerto del Dorado en Bogotá, y cuando usted está en el aeropuerto se va a dar cuenta de los vuelos completos de gente de África, y dices, ¿cómo es posible? ¿De dónde están llegando? Se quedan en Bogotá 2 o 3 días y ahí ya comienzan el periplo para moverse hacia la frontera de México. Sí. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Quién está pagando eso? Lo que es una invasión coordinada y orquestada por los enemigos de este país, de los Estados Unidos. Y es lo que es, simplemente, es una invasión. Y por eso que es un acto de guerra, en mi opinión, y tenemos que tener una mano firme en la Casa Blanca. Va a ser muy difícil resolver este problema solamente dentro de los Estados Unidos. Tenemos que negociar en una manera muy firme
el gobierno de México y los otros gobiernos que están permitiendo a personas cruzar sus fronteras para llegar a los Estados Unidos. Y además utilizan la inmigración como un chantaje, incluso emocional. Usted tiene al señor Maduro o al señor Ortega o a Díaz-Canel, señor por llamarles algo, que lo que hacen es utilizar esos flujos migratorios como una especie de chantaje. Entonces, si todo eso no se pone realmente freno, estamos nosotros también colaborando en ese drama humano. Por eso cuando esta gente dice, no, hay que ser positivos con la inmigración, dos cosas, y los que están aquí y los que llevan ya 20 años acá y 30 años acá esperando que una reforma migratoria que les ayude a salir de las sombras, pagando impuestos, con hijos que ya están acá, con buena conducta, los han saltado a todos por encima. No, sin duda, mira, todos los años hay 1 millón de personas que entran a los Estados Unidos y son naturalizados legalmente. Claro. Porque llenaron los papeles, se pusieron en línea, tomaron su número, siguieron el proceso, el protocolo. Claro. El problema no es ahí, el problema es lo que tú dices, lo que están saltando la línea, y no solamente que están saltando la línea, pero que están creando problemas en este país, no solamente con la importación de droga, pero cometiendo crímenes. La semana pasada vimos el juicio en Georgia de Laken Riley, que fue atentada a ser violada y cuando rehusó y resistió, la mató un ilegal y no quieren que use esa terminología, pero cuando tú rompes la ley y cuando tú cruzas la frontera, estás cometiendo un acto de felonía y eso es un acto ilegal y eres un inmigrante ilegal y ahora lo tienen, le han dado vida en la cárcel, veremos a ver si Venezuela los coge o no los coge, pero aquí no puede ser. Ese es otro tema. Después, si los deportan y el país no los quiere deportar y después se vuelven otra vez a poner en la frontera, ¿cuántos hay de ellos que ya han cometido estas fechorías y han regresado? Ahí también tiene que haber una política firme de que el que tienen sea que servir sus términos aquí. Si cometen crímenes en los Estados Unidos, son juzgados en los Estados Unidos y tienen que servir su término en la cárcel. Eso nos cuesta dinero también a los contribuyentes. Por eso hay ese es el problema. Pero entonces no pagan por su crimen. Regresan, como tú dices, y regresan a los Estados Unidos de nuevo, reentran en los Estados Unidos. Así que es un problema muy, muy complejo, pero ellos tienen que pagar las penalidades por violar la ley en los Estados Unidos. Yo creo, y deben de ir a la cárcel cuando lo encuentran culpable en una corte. Miren, yo veo a ese individuo que está en sus pantallas con la camiseta de cuadros y esa cara, y me imagino el dolor, la tortura por la que tuvo que pasar esa chiquita enfermera, estudiante de enfermería en Georgia, donde fue brutalmente violada y además después la asesinaron, o el de la niña en Nueva York o la señora que está en Texas, que era mamá de 5 hijos. Ha habido como 6 o 7 casos conocidos que hayan salido en los titulares, sin contar con las agresiones a la policía, los robos, los secuestros, las extorsiones y esas violaciones que no se comentan y que no se denuncian porque todavía sigue existiendo esa cosa de que no quiero denunciar una agresión sexual. Pero realmente es una cosa absolutamente temeraria. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.